Bien, eh, muy buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de un nuevo libro de la Fundación Jaime Guzmán. Esta vez el libro Mirada Política, un libro que es fruto del trabajo del área de asesoría legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. A modo de introducción, señalarles que los Miradas Políticas son insumos semanales que salen desde dicha área, dirigida hoy por el abogado Emiliano García, que además cumplirá el rol de secretario ejecutivo del Consejo Constitucional que se acaba de formar en la Fundación Jaime Guzmán por él y otros prestigiosos abogados constitucionalistas, como se ha lanzado ya en la prensa de público conocimiento. Estos insumos partieron a fines del año 2016 y desde ahí ininterrumpidamente todas las semanas, los lunes, ¿no? Entiendo, se publican en forma digital y después de haber acumulado muchos números, créanme, sin haberlos recopilado, la decisión del entonces director del área de asesoría legislativa, Diego Vicuña, nos despertó esta idea y se concretó en este primer grueso texto, aun cuando es electrónico, es un texto que devela, a mi juicio, el seguimiento que hace la Fundación Jaime Guzmán de los temas públicos y contingentes, temas que son parte del debate público o que son parte también del Congreso a partir de ciertos tópicos que surgen o controversia en el proceso de creación de una ley. Este libro, permítanme recordarles o comentarles, está disponible desde hoy en nuestra página web. Dicho eso, muy brevemente, quiero presentar y agradecer a nuestro invitado, un amigo de la casa, un gremialista, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Tiene varios títulos, voy a resumir, máster en la Universidad Francisco Vitoria, MBA en la misma Universidad del Desarrollo y candidato a doctor en Derecho y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Rodrigo, muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Te escuchamos. Queremos saber tu comentario sobre este texto que en un punto repasa el último año político que ha tenido las complejidades que ha tenido. Si nosotros miramos el texto, tú nos vas a adelantar, marca un poco esas mutaciones tremendas que ha tenido los últimos 12 meses en nuestro país. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, Claudio. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación, a ti, a Jorge, a la Fundación Jaime Guzmán, que como tú dijiste es como mi casa. Somos gremialistas y eso es como una forja que se marca en cada uno y difícil de olvidar y de borrar. Así que encantado de estar con ustedes esta tarde y muchas gracias de nuevo. Reitero mi agradecimiento por la invitación y además por la oportunidad de haber conocido este esfuerzo intelectual, académico que presentan hoy en día. Este trabajo que realmente yo disfruté mucho leyéndolo y estudiándolo al mismo tiempo, porque tiene mucho de dónde aprender. Mirada Política, un análisis de contingencia, un texto de verdad que para quienes nos gusta la política y sobre todo el debate público, el debate legislativo, la verdad que es bien relevante leerlo. Voy a hacer varios comentarios con respecto a varias partes del libro, pero si bien son algunos textos y proyectos de ley antiguos, muchos cobran vigencia actual y son muchos proyectables para el futuro. Eso lo voy a tocar un poquito más adelante. Felicitar, por supuesto, el trabajo legislativo de la Fundación. Acá en este texto se ve a cabalidad el aporte que hace toda el área legislativa de Emiliano García ahora como nuevo director, y me imagino que todo su grupo de abogados y asesores que trabajan en el Congreso. Es un trabajo, un aporte a la idea de la centroderecha y de la libertad y del ideario Jaime Guzmán. Se plasma en cada uno, sobre todo los textos
legislativo, en los proyectos de ley con impacto profundo en la vida de las personas, donde ahí uno ve el ideario y el trabajo que hace la Fundación Jaime Guzmán, que es un trabajo sobre todo en el área legislativa mucho más silencioso que el área a veces que trabaja con jóvenes o en las universidades, y que a veces, y tengo que decirlo porque a veces uno le da rabia cuando lo ve, es criticado por parte de algunos periodistas con mucha intención de dañar y con poco ánimo de investigar y con poco esfuerzo intelectual para hacer su investigación. Aquí se plasma en este documento todo el trabajo legislativo que me consta que hace la Fundación y su equipo de investigadores de manera súper sacrificada y súper profesional. Lo digo además por alguien que de alguna forma también estuvo en ese lugar. Quería felicitar también a quienes trabajan, que me parece súper relevante destacar que quienes han de alguna forma articulado este documento, este libro, son gremialistas, todos muy jóvenes, que de alguna forma fueron formados por esta casa y que han continuado su vida profesional en la fundación. Y da gusto ver eso, da gusto ver cómo jóvenes motivados, gremialistas de distintas universidades de la Universidad de Los Andes, de la Católica, tengo que hacer la mención que también tengo una alumna mía, a la Carolina, en este grupo, así que estoy feliz de haberla visto también en este texto, han logrado continuar su vida o su vinculación con el mundo de la fundación, con el mundo de la idea de Jaime Guzmán, después al área profesional. Un poquito lo que me pasó a mí hace 20 años. Yo hace 20 años terminé en la universidad y el trance a todo lo que he hecho después fue justamente la fundación. A mí me tocó trabajar también en el área legislativa, así que conozco bien el trabajo y por eso hablo del sacrificio, porque sé que es súper sacrificado trabajar gran parte del tiempo en Valparaíso, con una cantidad de bancadas gigantescas, además con grandes requerimientos y como además dice Claudio perfectamente, ha sido un año intenso en lo legislativo y en la lucha de las ideas y donde la Fundación ha tenido un rol súper relevante e importante. Yo tengo una maldita formación académica, me encanta hacer clases y las trato de hacer casi todas por Zoom, así que voy a tratar y además que me sirve bastante para ordenarme. Voy a apoyar en una presentación bastante simple para no terminar hablando de fútbol u otra cosa, aunque me encantaría hablar de fútbol, sobre todo en este minuto que la Católica le está yendo también en la Copa Sudamericana, pero ahí se me fue la presentación, o sigue vigente, ahí está la presentación. Tiendo a Está bien, disvariar está bien. los temas, así que... Ahí Entonces, está bien, lo está bien. primero era... Sí, ahí se está viendo bien. Lo primero quería hablar, y algo mencionó Claudio, que es muy importante para entender el contexto de este documento. Este documento se ha, desde mi punto de vista, en probablemente los años políticos más relevantes que a muchos de los que hemos formado parte de las nuevas generaciones y que formamos parte de la Fundación Jaime Guzmán, nos ha tocado vivir años muy convulsionados políticamente, donde la defensa de las ideas de la libertad, las ideas de la centro derecha, de la dignidad del hombre, han estado más cuestionadas que nunca. Este documento transcurre básicamente con tres grandes hechos, o yo voy a comentarlo después, que básicamente el estallido social, a mí me carga a hablar de estallido social, prefiero hablar de crisis institucional, después la crisis sanitaria mundial que ha producido el COVID-19, el coronavirus, y por supuesto, bueno, y entre medio también es imposible no obviar todo lo que ha significado el proceso constituyente. Por lo tanto, es un periodo particular de la historia política, sobre todo desde el retorno a la democracia, en que se va a configurar probablemente, o se está construyendo los cimientos de Chile los próximos 50 años, o 70 años, eso es lo que han durado las constituciones por lo pronto. Ya hablé de la riqueza y la diversidad de los textos, porque se combina el estudio legislativo, además de análisis políticos de contingencia, y tiene esa virtud de ir mirando el pasado, hechos que quizás ya están materialmente terminados, pero que de alguna forma nos sirve para proyectar el futuro. Y volver a destacar el aporte legislativo que tiene la Fundación Jaime Guzmán y que ha sido fundamental para muchos de estos proyectos, sobre todo los proyectos buenos, avanzar. Como estamos en diciembre, que es un mes que nos permite hacer balance, yo quería basarme
en esta presentación, que espero que sea más breve y podemos conversar después, usando tres ejes: hechos, legislación y personajes, o grupos destacados, más que personajes, grupos destacados. Hechos, legislación y personajes destacados, que creo que de alguna forma nos pueden servir para conectar la presentación con el texto. Ya anticipé los hechos que abarcan este documento, que sin duda el primero es el 18 de octubre del año 2019, cuya crisis institucional cambió no solamente el eje político, sino que también alteró mucho la relación de poder que existe entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Voy a hacer mención más adelante de esto. Pero justo con los hechos quiero destacar dos capítulos que me parecen muy relevantes. Uno es el denominado La otra cara de la protesta. Este es un artículo que lo que analiza en detalle es justamente el derecho a rebelión, el derecho a la protesta que tiene la ciudadanía, consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 19, número 13, que es el derecho a reunión pacíficamente, pero que mal interpretado llevó a una situación del país de extrema violencia, extrema gravedad, y nos sirve para recordar de alguna forma las cifras de impacto económico que fueron ahí. Durante el mes de octubre y noviembre, más de 7.000 empresas se han afectado, en su gran mayoría pymes, aumentó el desempleo de manera brutal, los despidos por causas de empresas aumentaron un 84%, y este capítulo de este libro nos permite de alguna forma dimensionar el daño que produjo el abuso de este derecho a la protesta que está consagrado en nuestra Constitución. Un capítulo siguiente que es muy útil porque finalmente se transformó y levantó un tema que es fundamental, que es el concepto de paz social. La ley antisaqueo, que finalmente fue aprobada en enero de este año, surge justamente como respuesta a la gravedad de los hechos de violencia que empezamos a ver nosotros a partir de octubre y noviembre del año pasado. Y uno de los elementos fundamentales, de hecho, si lo recordamos bien, nuestro acuerdo del 15 de noviembre parte así, se llama Por la Paz Social y por la Nueva Constitución. Por lo tanto, este capítulo que nos lleva a hablar de la ley antisaqueo resalta el rol fundamental en la construcción del nuevo Chile, que tiene la paz social como elemento fundamental para entender la base de los acuerdos. Y por supuesto resalta en primer lugar este principio para avanzar en la construcción de una nueva constitución, proceso que comenzó justamente en el mes en que se empezó a tramitar este proyecto de ley, que está muy bien explicado en el documento. Otro proceso, y hay varios capítulos que hacen mención a ello, yo nombro algunos, porque podríamos estar todo el día comentando a raíz de la gran variedad que hay de artículos, pero el segundo proceso relevante, o el segundo hecho importante que me parece que destaca bien este documento, es por cierto el proceso constituyente. Proceso constituyente que como todos bien sabemos, se encuentra muy cercano ya a comenzar, o ya comenzó más bien, pero a materializarse de manera más real con la elección de quienes van a estar llamados a construir la nueva Constitución. O sea, esta elección está a la vuelta de la esquina, es el próximo 11 de abril. Y hay dos capítulos que hablan que hacen mucho sentido. Y si bien, sobre todo el primero, Chile necesita un proceso constituyente en pregunta, plantea si efectivamente el escenario de un proceso constituyente con una asamblea constituyente era el más conveniente para el país. El texto plantea claramente que dada la experiencia internacional y los resultados, este proceso y lo que ha construido esta constitución, la constitución de 1980, no vislumbraba este camino como la solución a la crisis institucional, sino más bien esto responde a una especie de buena trama orquestada que finalmente encontró un escape, una salida con la crisis institucional del 18 de octubre. ¿Y por qué digo que es muy interesante? Porque finalmente, dentro de este capítulo,
se plantean instituciones y principios que han regido o que han permitido la estabilidad política de nuestro país en los últimos 40 años. Por lo tanto, este capítulo es de real importancia para poder introducirnos en el proceso constituyente, que ya es una realidad y que, como les dije anteriormente, está a la puerta de la esquina. Seleccioné este otro capítulo también a raíz del proceso constituyente porque hoy hace mucho sentido, hoy particularmente, el que habla sobre la paridad, la cuota indígena independiente. Hay otro también que habla sobre la paridad cuando fue aprobada esta paridad entre hombre y mujer, si es un criterio justo. Y no solamente lo planteo como buenos capítulos para entender la discusión central en cuanto a cuáles fueron los criterios que se buscaron al minuto de incorporar las cuotas indígenas, o facilitar lo independiente, o paridad entre hombres y mujeres para ser electos, sino porque todavía nos quedan una serie de elecciones en que de alguna otra forma, yo tengo la impresión que este concepto, a mi modo de ver, errado de paridad, va a seguir siendo introducido por ciertos sectores que buscan de alguna forma alterar el valor del voto de cada persona. Al final del día, el sistema que aprobó lo tiene genial, americano, pero de verdad uno se da cuenta que finalmente lo que se busca no es justamente el respeto institucional, sino que adecuar un modelo de proceso constituyente a las necesidades de cada sector, sin respetar de alguna forma valores que son fundamentales como la igualdad en el voto. Hay 20 mecanismos distintos si queríamos incentivar la participación de ciertos sectores, pero finalmente se optó por el más mano. Y las cuotas indígenas, bueno, estamos viendo hoy que independiente de lo que hayamos aprobado en octubre, o lo que hayan aprobado en octubre en el plebiscito, hoy vemos que ciertos sectores de nuestro Congreso de alguna forma pretenden torcer la voluntad soberana y buscan nuevos constituyentes de manera tal de que se caiga la corporación. Eso también, que tengo aquí, pues, y además nos muestra que este proceso constituyente todavía se está escribiendo. Hay dos capítulos que son súper relevantes para los que de alguna forma admiramos y la justicia de Jaime Guzmán, y puse tradición de Norambuena a nuestro país, y además hay otro capítulo que habla sobre, no lo mencioné, no me acuerdo el nombre, pero habla sobre la protección que tiene el resto de las personas involucradas en el asesinato de Jaime Guzmán y por el cual todavía no pagan justicia. Palma Salamanca, Peña, ya son, responde a una lógica de protección de la izquierda internacional que de alguna forma han impedido que exista la verdadera justicia para Jaime. Y hago mención porque creo que es muy importante y están súper bien destacado y relatado en este texto. Y por último, un hecho que todavía es que lo estamos viviendo, en la crisis del capítulo habrá responsabilidad y que de alguna forma nos plantea sobre todo viendo de alguna forma en la toma de acción, no alterar o no afectar brutalmente la y control del COVID. El COVID es una crisis que afecta a todo el mundo, y que sobre todo al comienzo y probablemente pueda cobrar vigencia a raíz de de una debe estar sopesada la hora, porque finalmente el empleo y la reconstrucción de un país cuesta bastante, y lo estamos viendo en otros países. Dios mediante, esperemos que la vacuna llegue pronto. Quería destacar a nivel de legislación 4 leyes que me parecen que son extraordinarias, y estoy siendo injusto con otras, porque existen, por cierto, temas que algunos que manejo menos, otros que manejo más, pero que estos me parecen
muy relevante y que lo invito a una lectura un poquito más profunda por las repercusiones o los vínculos que tienen, o los nexos con principios que me parecen a mí que son fundamentales para la hora de construir una sociedad o lograr ciertos acuerdos. Me refiero a la ley antisaqueo, al derecho de propiedad y el retiro de fondos previsionales, al Congreso y a las mociones institucionales, mejores pensiones o ensañamiento ideológico y a la portabilidad financiera. ¿Por qué seleccioné eso? Bueno, yo vi algunos. Ya mencionar toda la ley antisaqueo porque creo que es una oportunidad para la construcción de un país. La ley antisaqueo se configuró como una especie de esperanza de que el Congreso podía llegar a acuerdos en sancionar la violencia desmedida o el uso inadecuado a la violencia. Hoy vemos que todavía existen sectores políticos de nuestro país que avalan el uso de la violencia como mecanismo legítimo para lograr los fines. Esta ley iba en la línea contraria a esa opinión de algunos sectores de nuestro Congreso. Y por eso me parece destacable, porque es imposible construir una democracia con los niveles de violencia que vivió el país en el contexto en que surgió esta ley de saqueo, que vimos el año pasado, previo al proceso constituyente, al plebiscito del 25 de octubre, y que esperemos no veamos nunca más. Pero creo que esta ley sirvió de alguna otra forma para enreglar el Congreso hacia el camino de poder construir de verdad ¿cómo se llama? Construir de verdad un camino hacia una legislación que de alguna forma condenase de verdad la violencia. Después seleccioné el derecho de propiedad y retiro de los fondos provisionales porque por las repercusiones que yo creo que al menos tuvo este capítulo. Este capítulo habla de la iniciativa que tuvo No Más AFP junto con Fernando Atria. Bien recuerdan, a comienzos del año 2019 hubo una corriente importante que básicamente argumentaba que los fondos de pensiones pertenecían a las personas y por tanto podían hacer lo que quisiesen con ellos. Y hubo varios recursos de protección en distintos lugares del país para justamente permitir el retiro de los fondos previsionales. Finalmente no se logró por esta vía, pese a que los tribunales, en recuerdo bien, Antofagasta, Punta Arenas tuvieron que solicitar algún requerimiento al Tribunal Constitucional que falló acorde con lo que correspondía y no autorizando el retiro. Pero aquí se configuró, y eso es lo que yo quería por lo menos destacar, lo que estamos viendo hoy en día, que es la génesis a la destrucción de alguna otra forma de nuestro sistema de fondos de pensiones. Me refiero a los retiros que se han aprobado en el Congreso. El primer retiro el 10% y el segundo retiro que, pese a todas las indicaciones, a todo lo que señalan los expertos de derecha y de izquierda en esta cuestión, la ideología parece que no ha sido una barrera que no ha logrado ser traspasada. Nuestro Congreso ha vuelto a aprobar con voto incluso de Chile Vamos en alguna de las dos oportunidades estos retiros. Bueno, aquí se produce el problema también de que el gobierno ha tenido ciertas deficiencias, pero uno a veces no puede legislar entendiendo o tratando de destruir las bases de un sistema que si bien no ha sido efectivo, hay distintas razones, busca finalmente proteger al ciudadano. Y este capítulo nos mostró cómo finalmente No Más AFP y Fernando Atria lo que buscaban era tratar de desmantelar un sistema que después, con la complicidad, por supuesto, y con las circunstancias de la crisis del coronavirus, la complicidad, la inactividad del gobierno de Sebastián Piñera y la complicidad de algunos parlamentarios nuestros, de nuestro sector, se ha ido desmantelando poco a poco en un sistema que hasta hace poco era poco discutido. El tercer punto me parece muy relevante. El día de ayer, al constitucional, y este capítulo lo explica, ha utilizado mañosamente para tratar de alguna otra forma insertar un modelo parlamentario y no respetando, lo señala muy bien el documento,
el juramento promesa que hicieron los parlamentarios al momento de asumir su cargo. Este es un instrumento que ha usado el Congreso Nacional, básicamente sectores del Frente Amplio, y bueno, avalados también incluso a veces por parlamentarios nuestros, de legislar temas sobre los cuales el Congreso no tiene la capacidad de hacerlo, porque pertenecen a materias que están entregadas al Ejecutivo, que tiene razón, uno puede discutir el fondo, pero las instituciones tienen reglas del juego, y lo fundamental en un país que avanza son el respeto de las reglas institucionales y las reglas del juego. Y este Congreso, a comenzar a enseñar, porque este es el Congreso que se ha saltado esas reglas, ha abusado de esa figura, y el gobierno, por cierto, también no ha tenido la dureza que yo espero que este requerimiento actual al Tribunal Constitucional dé ciertas luces de la irregularidad o la inconstitucionalidad de estas mociones parlamentarias en contra de la institucionalidad y legislando materias sobre las cuales no tienen competencia ni diputados ni senadores, con complicidad, por cierto, algunas veces de Chile Vamos, como me viene a la mente el fuero maternal, el salario mínimo propuesto en su minuto, la reducción de las horas de trabajo, perdón, propuesta por el Partido Comunista, etc. Entonces, creo que es muy interesante, sobre todo por la discusión que se está dando estos días, que se va particularmente la próxima semana en el Tribunal Constitucional, justamente a raíz de este retiro, el segundo retiro del 10% propuesto por la diputada señora Pamela Giles. El cuarto proyecto de ley, Mejores Pensiones en Enseñamiento Ideológico, lo quiero destacar porque de alguna forma nos muestra, y es un ejemplo de lo mal que está funcionando la política y el Congreso hoy en día. Este proyecto, a esta altura, en este momento lleva 15 meses, a esta altura ya lleva 25 meses, todavía no avanza. Uno de los problemas fundamentales, una de las demandas importantes que tiene la ciudadanía chilena, es justamente mejorar las pensiones y este proyecto, ya sea por incapacidad de nuestro gobierno, pero también por una política de obstrucción y de imponer la visión del otro que ha tenido ciertos sectores del Congreso, ha impedido por 25 meses ya que las pensiones de los chilenos mejoren. Y esto se puede trasladar a la reforma de FONASA, que también está conectada en el texto, a la reforma laboral. Existe una serie de materias que el Congreso tiene la llave para poder andar, pero dada este ensañamiento ideológico, como bien señala el capítulo, que tiene el Congreso, todavía duerme en comisión o negociando, y todavía no avanza una solución real para los problemas. Y por último, me encanta destacar la portabilidad financiera, porque creo que si bien es un proyecto bastante simple y una copia, o no es una copia, pero muy similar a la portabilidad telefónica de Piñera 1, este es un proyecto que beneficia a la competencia. Finalmente, ofrecerle mejores oportunidades, mejores costos, reducciones de precios a las personas que van a poder de alguna forma negociar su deuda o cambiarse institución financiera de banco, mejorando las condiciones actuales. Lo digo porque además, eso paso el dato, yo en este momento he estado utilizando esta ley que ya está en plena vigencia y que de alguna forma va en beneficio directo de nosotros, de los consumidores, al aumentar la competencia, un principio básico y que defendemos nosotros a ultranza. Por último, los personajes. Yo estoy medio justito en el tiempo, y antes que me rete Claudio, yo quería destacar 4 personajes. Estos 2 años, que el periodo que abarca mirada política, se han producido 4 grandes cambios, creo yo, que son muy, muy, muy importantes. Todo esto a raíz de lo que significó la crisis institucional del 18 de octubre. Hubo un cambio de agenda política. O sea, la agenda que está llevando el gobierno hoy en día no tiene nada que ver con el programa de gobierno que se aprobó en la última elección presidencial. Las prioridades puestas por este gobierno hoy en día, y por supuesto el proceso constituyente, distan mucho del proyecto modernizador, del proyecto para generar empleo, que fue el que muchos de los chilenos se comprometieron con el presidente Piñera y le dieron el triunfo en la última elección presidencial.
Hoy la agenda política es totalmente distinta a la de ese entonces. ¿Cambió el gobierno? Sí, cambió el gobierno. Cambió el gobierno en varias cosas. Primero cambió el gobierno en personas. O sea, este gobierno del 18 de octubre a la fecha ha tenido 4 ministros de Interior. Algunos han salido de manera voluntaria, bueno, ninguna salió de manera voluntaria. Una ha salido por presiones de Chile Vamos y el resto salió por artilugio o por el mal uso de las acusaciones constitucionales que tiene el Congreso. Que de alguna forma te muestra además la relación que existe. Cambió el gobierno, cambió el equipo económico con el que partió el gobierno y cambió la forma de hacer política del gobierno, desde mi punto de vista. A partir del 18 de octubre yo siento que el gobierno pide pide permiso antes de generar cualquier tipo de iniciativa. Se ha transformado en un gobierno timorato que no ha tenido la iniciativa y que perdió la agenda de discusión en las políticas públicas. Hoy vimos una encuesta, un gobierno que baila mucho al ritmo de la encuesta y estamos viendo que el presidente Piñera está otra vez volviendo a los niveles post-18 de octubre con menos de 2 dígitos de aprobación, lo que sin duda debilita la posición del gobierno. ¿Cambió el gobierno? Sí. Se transformó en un gobierno más timorato, un gobierno más débil, que perdió la agenda y perdió de alguna forma la discusión pública en el escenario. ¿Cambió la oposición? Sí. Yo también creo que cambió la oposición y cambió porque se sintió empoderada, porque se sintió capaz de hacer lo que quería, porque se dio cuenta que, como comentamos en el texto de estas modificaciones constitucionales, inconstitucionales, vio que el gobierno no era capaz de utilizar los mecanismos que le entrega la propia Constitución para defender la oposición. Bueno, ahora lo acaba de hacer con el segundo retiro, pero frente a otras iniciativas estuvo absolutamente inmóvil y no logró de alguna forma poder imponer la visión por sobre de la oposición. El gobierno de alguna forma perdió el juego transaccional con la oposición en donde se discuten las políticas de verdad. El eje se cambió del gobierno al Congreso y el Congreso de alguna forma pasó a ser el eco de la ciudadanía y el gobierno ya no solamente numéricamente era menor, sino que además anímicamente era menor. Y eso lo leyó muy bien la oposición, que logró de alguna forma, además de radicalizarse, agruparse bajo ciertos parámetros ideológicos para imponerse frente al gobierno. Digo ideológicos porque aún políticos no se logran, y yo vislumbro que tampoco logren esos acuerdos políticos, porque finalmente lo que los unifica en la discusión parlamentaria es el deseo de taponear, de impedir que este gobierno avance. Pero ese deseo ideológico choca con las ambiciones electorales que tienen los distintos sectores de la oposición. Y cuando se traduce eso en voto, no logran llegar a acuerdo. Y lo acabamos de ver en las primarias, en los pactos, en que el Frente Amplio y el Partido Comunista siguen por su lado y por el otro lado sigue todo lo que es la exconcertación. ¿Cambió Chile Vamos? Cambió Chile Vamos también, creo yo. Cambió Chile Vamos porque, bueno, de partida han cambiado 3 de los, tres, porque el PRI vamos a considerar también que hubo un cambio han cambiado 3 de los 4 presidentes de los partidos políticos que componen Chile Vamos. Mario Desbordes se fue a defensa, Hernán Larraín renunció en el minuto de crisis cuando se aprobó el primer retiro del 10%, Van Rysselberghe puede que se vaya, la UDI tiene elecciones este fin de semana, y el PRI también cambió un poco antes del estallido social, pero además cambió su relación con el gobierno, y lo dijo muy bien la jefa de bancada de la UDI hace 2 o 3 semanas atrás, que hoy, desde este minuto, la relación Chile Vamos, o al menos UDI, me imagino que también el resto, con el gobierno es distinta, porque finalmente quien tiene que actuar e imponerse frente a, de alguna forma, las irregularidades o inconstitucionalidades que hace el Congreso es el gobierno. Y hasta el minuto quienes han sido los que han contenido este avance ideológico y legislativo ha sido la bancada de parlamentarios de Chile Vamos, que finalmente ya están cansados. Muchos de ellos van a la reelección, por lo tanto están pensando en su reelección y finalmente al ser parlamentarios que dependen mucho de esto, su ánimo de discusión y finalmente se traduce en voto,
no ha estado en la línea con lo que uno quisiese ver por parte de nuestros parlamentarios. Así que también Cambio Chile, vamos. Ahora, voy a terminar con un comentario final. Las conclusiones, este texto es extraordinariamente importante porque además, como ya lo dije anteriormente, creo que es importante volver a destacarlo, abarca el periodo, para mi gusto, políticamente más relevante de los últimos 50 años. O sea, la crisis de 18 de octubre y todas sus repercusiones, la crisis que ha producido el coronavirus, el inicio del proceso constituyente, son hechos que van a impactar a las futuras generaciones, nos guste o no nos guste. Por tanto, creo que es de lectura para los que gozamos de la política bien obligada para entender muchas de las cosas que han pasado en los últimos años. Es un texto que orienta, por lo tanto, y nos ayuda a entender lo sucedido estos meses, pero nos va a ayudar a entender lo que vendrá, y sobre todo en los valores y principios que están inmersos en varias partes de este texto, en varios de los proyectos de ley y en varios análisis políticos, va a servir de alguna forma para defendernos en la construcción, yo me encanta hablar así, del nuevo Chile. Las constituciones políticas, de alguna forma, son los trajes que regulan a las sociedades por un periodo determinado, hasta que va quedando más ancha, más angosta, o más chiquitita. Y este texto recoge muchas de esas instituciones. Y por lo tanto, esto es un refresh que sirve de alguna forma para poder entender, para poder comprender y después defender las ideas de la centro derecha, las ideas de la libertad y las ideas de Jaime Guzmán en todos los desafíos y discusiones que se nos vienen a futuro. Así que yo se lo recomiendo profundamente, la lectura de este libro, y bueno, y agradezco la invitación esta tarde a compartir con ustedes mis impresiones sobre el texto. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Uy, perdón. Gracias, Rodrigo. Oye, Jorge Jaraquemada quiere... Yo tengo varias preguntas y comentarios para que avancemos con la presentación, pero Jorge Jaraquemada, nuestro director ejecutivo, quiere saludarte y arrancar con las preguntas. De modo que... Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por tu disponibilidad para esta presentación y sobre todo, yo te diría, por tus cariñosas y amables palabras hacia el trabajo que hace la Fundación. Oye, yo quería llevarte un poco a lo que vendrá, aprovechando, digamos, que en el último tiempo, desde que volviste de fuera, te has posicionado como un analista político de referencia en los medios. ¿Cómo ves tú que todo esto que tú has estado reseñando, digamos, podría finalmente volcarse a un buen o un mal proceso de deliberación constitucional? ¿Tú crees que todo este obstruccionismo que hemos observado, esta falta de acuerdo o exacerbación de los disensos entre los bloques políticos, incluso al interior de los bloques políticos, es algo que se va a ver reflejado en la deliberación constitucional? ¿Cómo ves el futuro? ¿Crees que vamos a tener una masa de constituyentes relativamente sensata o no? En fin, ¿cómo crees que va a discurrir ese proceso que nos va a tomar el próximo año? Oye, lo primero porque las palabras que habías de alguien que conoce muy bien trabajo la Fundación. Cuando tú eras muy joven aún, así que no te tocaba dirigir la Fundación, pero yo guardo mucho cariño al trabajo que hacen los jóvenes, bueno, no solamente la parte de la formación, sino que el trabajo legislativo, que a veces es mucho más silencioso, y por eso este texto creo que valida mucho eso, así que mis palabras son sinceras y de admiración. Oye, lo segundo, yo estoy preocupado, Jorge, del proceso, de lo que puede resultar del proceso constituyente. ¿Por qué? Al menos hasta ahora, y bueno, ya no hay mucho que hacer, las reglas del juego por las cuales vamos a elegir a los 155,
Ya no sé si son 155 o pueden ser 169, creo que, o 164, creo que es la discusión, porque estaban discutiendo si parte de los pueblos originarios o representantes de los pueblos afroamericanos iban sobre los 155. Tengo entendido que todavía está en discusión eso. Dicho eso, las reglas del juego, lo que tienen planteado hoy en día es replicar básicamente el mismo escenario político que tenemos en el Congreso. Yo el Congreso creo que es malo, y lo voy a decir con yo creo que estamos en presencia del peor Congreso en los últimos años, a distancia, no solo por la calidad de las personas que están presentes. Yo creo que hay muy buenas personas, pero creo que la configuración política que nos dejó la última modificación del 2015 al sistema electoral logró una fragmentación que nadie leyó las repercusiones que iba a tener, que esta imposibilidad o este costo tan alto para llegar a acuerdos. Y lamentablemente le dio una representación más exacerbada de lo que quizás le corresponderían en sistemas que son más moderados a sectores más extremos como el Frente Amplio y el Partido Comunista, lo que ha impedido bastante llegar a acuerdos. Hoy en día las reglas como están planteadas para la elección de los constituyentes tienden o a mí me hacen sentido que tienden a una réplica o lograr algo muy similar a lo que está hoy en día, incluso diría que peor, fíjate. Yo tengo muchas dudas de que incluso estemos cerca del tercio, fíjate, quienes defienden la idea más cercana a nosotros. ¿Por qué te lo digo? Porque el sistema al final castiga la fragmentación y por lo que he visto hoy en día, republicanos tienen posibilidad de correr por fuera y eso yo creo que puede alterar 2 o 3 puntos que te puede dar el tema de un tercio. Tengo la impresión además que esto va a ir de la mano de los constituyentes, el 11 de abril va a ir de la mano de la elección de alcaldes y concejales. Yo creo que la modificación a la imposibilidad de reelegirse los alcaldes va a golpear con fuerza a Chile Vamos, lo que va a traer un resultado no tan positivo a nivel de alcalde, y eso de alguna forma puede también impactar a la elección de los constituyentes, que para mí, por lejos, es la elección más relevante que tenemos después de la presidencial, incluso más que la presidencial en los próximos meses. Entonces, va a depender mucho de eso y de la representación que tengan sectores que tú te das cuenta hoy en día que lo que buscan básicamente, más allá de características personales de algunos, es tratar de desmantelar un modelo de sociedad o un modelo de Estado al que ellos no comulgan, y para ello, si hay que impedir avances legislativos o temas que pueden ser relevantes para la ciudadanía, les es indiferente. Hay tipos que avalan la violencia. Ya no me imagino el proceso deliberativo, fíjate, con la violencia en la calle o con los mismos constituyentes funándose entre ellos, como lo hemos visto en el Congreso. Entonces, si Chile Vamos no es capaz de lograr un gran acuerdo electoral a nivel de constituyente, yo soy de los que son muy escépticos con el resultado que tengamos. Yo, como creo que esto es numérico, y creo que aquí tiene mucho estrategia electoral, yo espero que las personas que están trabajando en esta selección y en buscar el modelo ideal para hacerlo, logren llegar a acuerdos rápidamente, bajo la lógica de buscar buenos representantes capaces de discutir con buenas ideas y sobre todo, y aquí esto es más político, sobre todo disciplinados, porque a la hora de discutir temas que son sensibles como los derechos sociales o el rol del Estado, me parece que debe haber poco espacio para los individualismos. Entonces, creo que debe ser un grupo muy cohesionado en la defensa de esos valores. Y eso va a depender mucho de la selección de cada uno. No sé qué opináis tú, pero yo como veo el Congreso hoy, si Chile Vamos no hace un trabajo
adecuado en la buena selección y además estratégicamente viendo las elecciones paralelas y buscando la cuota razonable para obtener la cifra que le entregue mejores candidatos, lo veo bien difícil, fíjate, porque creo que la corriente está para otro lado que la que a uno le gustaría. Oye, Rodrigo, yo partí comentando, y tú también lo describiste, lo destacaste, que el libro contribuye a repasar los últimos meses de nuestro país con todos esos cambios que tú además señalaste, cambios en los actores, cierto presidente de partido, en el gobierno, con palabras bien categóricas, ¿no? Una de las cosas que se comenta, o uno de los temas que parece despertar preguntas y también aseveraciones, es si hemos entrado después del 18 de octubre o si desde antes venía un conato por partir a un nuevo ciclo. Entonces yo te pregunto a ti, en virtud de este análisis que nos has hecho también entre lo que es la mirada política, el libro, la mirada política y lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿tú te atreves a decir que estamos ante un nuevo ciclo? ¿O estamos bien ante el esfuerzo de un nuevo ciclo? ¿Y cuál sería el estatuto de ese nuevo ciclo político, si es que lo hubiese, o si es que está por venir, o se está haciendo un esfuerzo, el que sea, digamos? ¿Hacia dónde nos quieren llevar o hacia dónde hemos entrado? En fin, ¿cuál es tu opinión? Súper buena pregunta, Claudio, muchas gracias también por ella. Claro, yo te diré, yo tengo una teoría que es discutible, porque hay algunos que la plantean que eso sucedió ya hace tiempo atrás, pero yo creo que, por lo menos yo defiendo que ahora. Yo creo que el comienzo del gobierno, el triunfo de Piñera, la incorporación del Frente Amplio de manera masiva y la incorporación también del Partido Comunista con más representación parlamentaria, de alguna otra forma constituye la configuración del fin del proceso de transición política. Es el periodo ese que nosotros decíamos de transición, después del retorno a la democracia. ¿Y por qué lo digo? Porque unos dicen que se cerró con Bachelet. Yo creo que acá se cerró completamente, porque la gracia del proceso de transición chilena fue la capacidad, y ahí ustedes lo plantean súper bien en el texto también, las últimas 30 modificaciones, constitucionales, pero ese espíritu de conversación, de diálogo que estuvo presente durante mucho tiempo en nuestro sistema político, de alguna forma este Congreso lo cortó desde el primer día. Desde el primer minuto, este Congreso de alguna forma se planteó como una pared obstruccionista a todo intento modernizador por parte del gobierno de Piñera. Y por cierto, haciendo eco de todo tipo de demandas sociales y perdiendo el grado de moderación que habían tenido los congresos anteriores. Por tanto, si tú me decís, hay un nuevo ciclo, yo creo que estamos terminando los años exitosos del periodo de transición chilena y dando origen, por supuesto, a una nueva etapa de nuestra historia política que probablemente tenga su comienzo, su origen con la nueva constitución, pero estamos viendo una etapa de transición violenta o irruptiva hacia ello. Pero sin duda estamos frente a algo nuevo. Yo siempre he transmitido que creo que este gobierno marcó el fin de la transición. La transición tenía como característica fundamental alterar o poner los ideales políticos casi al mismo límite que los ideales de nación. Y muchos de los esfuerzos que vimos de todos los sectores durante mucho tiempo, este Congreso no los replicó. Ese espíritu de diálogo permanente sin duda quedó atrás y olvidado en este Congreso. Yo mantengo que la configuración es fatal. La única cosa, oye, y volviendo a un punto que me planteo, una de las esperanzas que tengo yo, y fíjate la tontera que estoy diciendo, pero una de las esperanzas que tengo dentro de este escenario más negativo en general, bueno, tengo dos esperanzas. Una es que he visto que la configuración de constituyentes
cercanos a la nueva mayoría, son muchos de aquellos que de alguna forma tenían este espíritu transicional de conversación. Hay algunos que de frente formaban parte de ese proceso. Por lo tanto, el resurgimiento de algunas nuevas voces más moderadas me hace tener cierta esperanza del futuro. Y la otra esperanza que tengo, que no la he mencionado y creo que es bien relevante, fíjate que pese al escenario súper negativo que yo he transmitido, en que tenemos un gobierno dubitativo y débil frente a un Congreso violento y de alguna forma utilizador o sea, un Congreso poco dialogante, una coalición de partidos que no ha estado exenta de polémicas, de críticas y de roces entre ellos. Fíjate que a algunos les va a gustar o no lo que digo, pero dentro de los tres posibles futuros presidenciables o presidentes de nación, existen dos que son de la coalición actual de gobierno, que son dos alcaldes. Bueno, los tres más posibles son tres alcaldes. Uno me refiero a Jadwe, Lavín y Matei. Entonces, dentro de todo, con todo lo que uno podría esperar, esta ultra fraccionamiento de la izquierda también ha sido complicación para ellos porque le ha impedido el surgimiento de liderazgos que de alguna forma puedan ser una opción presidencial peligrosa. Ya si tienen el gobierno, el constituyente y el presidente, se produce un Big Bang político que yo creo que de consecuencias inconmensurables. Pero hoy, con toda la crítica, Chile Vamos todavía tiene opción de ser gobierno, fíjate. Y eso creo que es una buena noticia para el sector dentro de todas las malas que yo he dado. Oye, Rodrigo, lo último, a propósito de la última frase que tú dijiste, como para concluir. Entonces, que Chile Vamos puede ser gobierno y qué sé yo. ¿Qué debiera, si tú quieres, sobre qué debiera trabajar Chile Vamos para consolidar esa opción? ¿Y cómo ves un futuro gobierno o un posible gobierno de Chile Vamos en medio de este ciclo? O sea, a veces, permíteme con esa misma honestidad que has tenido tú, comentar a mí que da la impresión de que en esta etapa en que las presiones, la violencia, la tensión, la polarización, todos los elementos que sabemos que han revestido, digamos, este momento, han llevado a lo que tú has hablado, cambio de actores, un gobierno timorato, etcétera, y también ha golpeado a los representantes, digamos, ¿no? Varios de ellos buscando popularidad, pareciera ser que han tomado una actitud menos de coalición, ¿ah? Y de responsabilidad, o de la responsabilidad que caracteriza a la derecha, ¿ah? En Chile y por lo general, digamos, históricamente en el mundo, y pareciera ser a ratos que tenemos más bien figuras, rostros, que un proyecto definido. Entonces mi pregunta es final, digamos, para terminar, es sobre qué deberíamos trabajar para consolidar esa opción que tú acabas de esbozar, Rodrigo. Sé que compartí algunas de las cosas al menos que he dicho. Sí, porque de hecho bueno, estaba tomando nota de tu pregunta y dijiste lo que yo creo que una de las cosas que más le hace falta a Chile Vamos, que es unidad. El éxito de Chile Vamos siempre ha estado cuando ha tenido liderazgo de alguien que ha logrado aglutinar de manera positiva a los distintos partidos y de alguna forma ordenarlos. La crisis del 18 de octubre de alguna forma desordenó eso, hizo perder liderazgo a Piñera, que de alguna forma era el líder natural de Chile Vamos por ser quien dirige el gobierno, y eso impactó, bueno, no solamente al gobierno, sino que impactó justamente lo que tú decías, a la capacidad de unidad de un sector y los protagonismos de otras personas, de alguna forma configuran un escenario no ideal para poder avanzar en el éxito. Cuando Estado Chile Vamos en unidad ha tenido éxito. Yo creo que Chile Vamos tiene que recuperar el protagonismo, tomar la iniciativa en la agenda pública de discusión y legislativa, recuperar su protagonismo, entender otra vez una preocupación particular sobre la clase media. Esto lo dicen todos, pero la verdad debe preparar un gobierno para la clase media,
lamentablemente la crisis del coronavirus va a hacer crecer los niveles de pobreza en este país, entonces también los avances que hemos tenido en Chile en los últimos años se van a ver complicados en ese sentido, pero va a tener que mirar, pensar en un Chile distinto, en un Chile con otro tipo de necesidades, un Chile donde la clase media es más potente y una propuesta de futuro en donde el eje fundamental sea la unidad, justo la última frase había dicho yo. Y lo importante es que Chile Vamos logre encontrar ese líder que sea capaz pronto de enrilar el camino, de darle unidad, de darle unidad en un proceso constituyente que es muy importante, de darle unidad en un proceso municipal, porque las elecciones municipales de alguna forma siempre han sido un buen anticipo de lo que va a pasar en noviembre siguiente. Y bueno, algunos dicen que sea capaz de aglutinar también otros sectores, y yo creo que también va por ahí también, tener la capacidad de poder incorporar nuevas visiones de un mundo cercano y más moderado que permita avanzar y llegar a acuerdos. En eso yo comparto un poquito la mirada que tiene Lavín en el sentido de, si queremos avanzar, vamos a tener que de alguna forma acercarnos a sectores que no necesariamente piensen distinto en muchos temas, pero que no abren un espectro diferente. Me refiero, por ejemplo, a una Mariana Elwin, al mismo Sichel, que son personas que naturalmente no son del sector, pero que nos abren el espacio para poder llegar a acuerdos que permitan avanzar, sobre todo en materia legislativa. Y hemos visto acá, y lo van a ver los quienes lean Mirada Política, la cantidad de proyectos que se encuentran todavía durmiendo el sueño de lo justo, porque no existe ese ánimo de lograr acuerdos entre los distintos sectores que configuran el Congreso. Oye, Rodrigo, no te queremos quitar más tiempo. Estamos muy, muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación, de la seriedad con lo que te lo tomaste, porque es un texto grueso, tú lo viste, y todos, Sí. todos quienes visiten nuestra página web de la Fundación Jaime Guzmán, sí, claro, pueden visitarlo. Inmediatamente abran la página, se les va a aparecer la posibilidad de entrar a la ventana donde está este libro digital. Quiero nuevamente agradecer a todo el equipo de asesores legislativos de la Fundación Jaime Guzmán, que son autores de este texto. Reconocer a Diego Iguña, insisto, que fue su idea, y hoy a Emiliano García, que dirige este equipo y que siguen creando este insumo semanalmente, que los invito a que lo revisen en nuestra página web para quienes no les llega por correo o por WhatsApp. Un abrazo, Rodrigo, muchas gracias a todas las personas que participaron, y será hasta la próxima, y espero que haya nuevamente un lanzamiento, porque esa es parte también de nuestro trabajo, seguir creando material, ¿cierto? E insumos que pueda servir de ayuda para los diferentes debates que el Chile nos demanda. Un abrazo, Rodrigo. Muchas gracias. Claudio. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Jorge. Y saludos a Emiliano, Carolina, Tomás, Teresita, Diego e Ignacio, que son los autores de este gran texto. Ya pues, que te vaya muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Chao.